Bien, a continuación les quiero contar que vamos a ahondar en la visión de quienes han impulsado este encuentro desde el primer día. Estoy hablando de una organización que desde 1997 ha sido protagonista del ecosistema tecnológico y emprendedor de Chile y también de Latinoamérica. Quiero invitar a este escenario con un fuerte aplauso de ustedes a Roberto Musso, presidente de Digeo, con su presentación Liderazgo en la Era Agéntica. Adelante, Roberto. Qué gusto. Qué gusto tener aquí a la Elena. Nosotros somos panelistas de la concierto. O sea, yo soy panelista invitado. La Elena es la conductora, así que... Para que lo escuchen. Sí, pues para que escuchen la radio de concierto de 7 a 9 de la mañana en el Panal. Oye, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Encuentro notable la convocatoria. Y quiero partir dando las gracias, naturalmente, primero que nada, a la Stephanie Sherman, que debe estar por ahí, que se saca la mugre para organizar esto, con su equipo, el equipo de Digeo, el equipo de Digeo Ventures. ¿Dónde está la Steph? La Steph en alguna parte está afuera. Bueno, ojalá que me esté escuchando. Si no, ustedes le cuentan, porque si no me va a decir, oye, nadie reconoce nada. Bueno, a la Elena, que nos ha acompañado siempre nos ha acompañado en estas conferencias desde que éramos chiquititos y no teníamos idea de que esto iba a aprender. Así, muy agradecido. Pero además a NVIDIA, nuestros partners de NVIDIA nos conocemos hace unos 8 años, cuando NVIDIA no era NVIDIA. NVIDIA, hasta Guillermo era un niño todavía, que va a hablar ahora. Quiero agradecer a Oracle, que se nos acaba de integrar como partner en esta ocasión, así que lo esperamos siempre. Tenemos muchos partners tecnológicos, pero Oracle en realidad hay que estar, ¿te fijas? Así que siempre ha estado con nosotros, así que muy bien. A todos nuestros partners en general, al Banco Interamericano de Desarrollo, que vamos a hacer un proyecto muy bonito para acelerar todas las pymes de Latinoamérica. Estamos haciendo un proyecto juntos, así que atención con ese, todos los que quieran incorporarse a ese proyecto y traernos pymes, bienvenidos sean. A Synergy, que nos colabora esta vez, así que muchas gracias a todos nuestros partners, a Sonda, al Estado, representado por la ministra. En cada evento, incluso con cambios de gobierno, hemos tenido al Estado presente acá, porque esto es importante. El cambio que vamos a hacer con la inteligencia artificial es lo mejor que le ha pasado a la especie humana. También puede ser lo peor. Y de eso vamos a conversar. A nuestros clientes, muchos de ustedes están acá, muy agradecidos por la confianza, a las universidades con las que trabajamos y colaboramos en investigación, en estrategia, la Universidad Católica, la Universidad de Santa María, las universidades del sur, a los medios que están acá, donde la Elena de cierta forma los representa, bueno, y todos amigos. Muchos amigos están acá apoyándonos, así que, por favor, un aplauso para todos los que hacen posible esto, de verdad. Estamos muy, muy contentos y muy orgullosos. La Elena de pasada mencionó que el 97 nace Digeo. Eso es hace 30 años. Hace 30 años trabajamos en tecnología. Originalmente trajimos internet, hicimos laborum.com, servipack.com, muchos de los sitios que ustedes usan hoy. Pero hace 10 años trabajamos en inteligencia artificial, cuando nos decían, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es esta cuestión? ¿Estáis locos? Ya termina de hablar de inteligencia artificial. Bueno, hace 10 años ahí conocimos a NVIDIA y conocimos a todos nuestros partners. Pero hoy día en particular vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de evolución. Evolución. De hecho, Digeo significa Digital Evolution. Y de eso les quiero contar porque cumplimos 30 años, el 7 de enero. ¿De qué se trata esta evolución? Básicamente, durante toda la historia, producir inteligencia ha sido muy, muy caro. Muy caro. Había que formar gente, había que coordinar, había que entrenar, había que estudiar. Producir inteligencia, incorporarla a las organizaciones era carísimo. Comprar capacidad hoy día, capacidad de razonar, ya se hizo muy barato. Hoy día estamos viviendo una inundación de inteligencia. Ya la pregunta no es cómo desarrollamos inteligencia o cuán inteligente es un modelo. Hoy día estamos en presencia de una inundación de inteligencia y eso establece un desafío muy diferente a nuestras organizaciones. Porque lo que antes era escaso, que era la inteligencia, ponía determinadas restricciones a nuestra capacidad de crear valor, a nuestra capacidad de construir resultados, cualquiera que buscáramos. Hoy día la inteligencia está, pero la escasez
no deja de existir, simplemente se traslada. La escasez se traslada a la capacidad de nuestras organizaciones de hacer que esa inteligencia efectivamente cree resultados. No estamos quedando todos los pilotos, no estamos llegando con esa inteligencia al estado de resultados, no estamos llegando a producir valor para nuestra gente. Por eso la ministra dice, pongámonos las pilas, aceleremos, necesitamos acelerar. Pero tenemos que primero entender que este es el nuevo gap, nuestra propia capacidad organizacional de absorción y conversión de inteligencia. ¿Absorción? Bueno, aquí hay un concepto que queremos compartir con ustedes, que es el gap de absorción, el gap de absorción de inteligencia. La curva blanca es la inteligencia disponible, que ya explotó y sigue explotando, producto del aporte de la propia inteligencia. En cambio, la línea naranja es la capacidad que tenemos nosotros, organizacional, de transformar esa inteligencia en resultados. No somos capaces de seguir el cambio. Eso nos está pasando a todos, básicamente a todos, porque el cambio es demasiado acelerado. Pero en particular, con todos aquellos clientes con que trabajamos, algunos con más éxito, otros con menos éxito, estamos viendo que se produce ese gap de absorción de inteligencia. Ahora, ¿qué significa absorber? Absorber capacidad. Absorber capacidad no es simplemente tomar un agente que está en alguna parte funcionando y ponerlo encima de nuestra operación. Eso no funciona. Y ya está demostrado que no funciona. De hecho, la inteligencia artificial generativa no produjo retornos, como todos sabemos. No produjo los retornos necesarios. Entonces no podemos seguir hablando de eso, pero sobre todo tenemos que entender por qué no produjo retornos. Y básicamente es porque nuestros procesos no se adaptaron para albergar esa capacidad adecuadamente. Aquí hay un ejemplo que yo creo que representa muy bien qué tenemos que hacer. Cuando existe una capacidad externa y yo quiero incorporarla a mi proceso para tener resultados, nuestros procesos deben ser capaces de albergarla adecuadamente, al nivel que esa capacidad logre hacerse parte de ese organismo y pueda producir beneficio. Estructuralmente, estamos fallando en albergar esa inteligencia en nuestros procesos. Y en eso trabajamos nosotros en Digeo. Si yo logro hacer esto una vez, bien, un agente. Lo que nosotros estamos viendo es que los clientes con que trabajamos, todas las organizaciones con que colaboramos, apenas parten con un agente, explotan a decenas y cientos de agentes. Y eso es un desafío mayor, porque hacerlo con un agente puede ser relativamente fácil, pero empezar a explotar a cientos de agentes es muy difícil. El hecho de iterar cada vez con un nuevo agente, ajustar mi proceso, otro agente, por muchas veces, impone un ritmo. Y ese ritmo recibe un nombre respecto a mi organización, la velocidad de adaptación, la adaptive velocity, que corresponde un poco a lo que dice ahí, a la velocidad de evolución de la organización respecto de la adopción de la capacidad externa, que hoy día tiene la forma de un agente de inteligencia artificial. Y esto consiste en la capacidad permanente de aprender de este entorno, aprender lo que está pasando, cuáles son los agentes que funcionan, todos los días nos llega información, y convertir ese aprendizaje con velocidad suficiente en estrategia, estructura, capacidades prácticas, estructuras adecuadas para albergar esa capacidad. Nosotros estamos fallando en eso. Nosotros estamos fallando como empresa, estamos fallando como Estado, estamos fallando como país, estamos fallando como Latinoamérica, porque todo esto, estos 30 años de Digeo nos han llevado a todos los países de Latinoamérica y por eso esto se está transmitiendo en muchos países. Tenemos que acelerar en la comprensión y en la capacidad de adaptación. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Primero, entendiendo que esta velocidad tiene una serie de componentes, y ustedes van a reconocer alguno de esos porque con muchos de ustedes trabajamos en ello. La capacidad de detectar qué está pasando en el entorno, cuáles son los agentes que tengo que incorporar, dónde los puedo poner, la capacidad de seleccionar aquellos que me sirven, de traducir esas señales que recibo del entorno en insights y capacidades accionables eventualmente. Luego, que tengo esta idea que esto me puede servir, tengo que ser capaz de experimentar para comprobar si eso que yo creo efectivamente funciona. Los pilotos, le hace pilotos. Esos son los pilotos que estamos haciendo en todas partes. Pero luego tengo que transformar mi proceso para que ese piloto que funcionó realmente esté en producción. Esas son las etapas. Si logro hacer eso con el primer agente, luego debo institucionalizar, que significa que
pongo todos los sistemas a operar, la cultura, los incentivos para que esto pueda escalar. Y cuando ya llegue a ese punto, vuelvo, pero haciendo el aprendizaje. Entonces, esencialmente, este es un proceso que tiene varias etapas, donde cada una de ellas tiene que tener velocidad. Donde estamos topando hoy día, el cuello de botella está en la transformación de nuestros procesos. No estamos entendiendo que nuestros procesos deben transformarse. Estamos en el horizonte 1. Ponemos inteligencia artificial sobre los mismos procesos que tenemos. Tenemos que intervenir los procesos en el horizonte 2 para poner agentes en su interior. Eso es absolutamente clave. Ahora, esto, además, es difícil porque el ritmo de cambio no lo decidimos nosotros. La velocidad de adaptación nos la impone el entorno, un entorno competitivo. ¿Qué significa esto? Significa que si yo estoy evolucionando, ¿cierto? Si estoy adaptando a gente, adoptándolos y desarrollando procesos, mi competidor también lo está haciendo. Y el entorno lo está haciendo. Y la ministra está habilitando cosas. Entonces, ese ritmo de cambio del entorno impone una velocidad de adaptación que tengo que lograr. No puedo quedarme atrás porque si no pasa lo que dice la ministra. Me quedo en el año pasado. Esto ya lo vivimos con el auto. El auto cuando fue desarrollado, bueno, empezó a funcionar, andaba por las calles que estaban hechas para los caballos, pero después el entorno se adaptó a esas capacidades con calles, con normas, con una serie de elementos complementarios. Complementariedad es la clave. Y me obligó a mí, fabricante de autos, a desarrollar autos mejores, con más potencia. Pero luego surgió otra tecnología, la electricidad, que permita movilizar el auto. Tengo que adaptarme de nuevo. El ritmo lo impone el entorno. Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo lograr ritmo? Con loops. Y varios de ustedes han escuchado loops. Pero con los loops uno entiende simplemente el programa que se corrige a sí mismo. Es mucho más profundo que eso. Por eso los cursos de estrategia en las universidades con que trabajamos vemos esto. El loop es esencialmente la capacidad de percibir señales del contexto, tomar una decisión, que hace un agente de inteligencia artificial, toma una decisión, actúa ese agente, todo esto basado en inteligencia artificial, genera data que resulta de esa acción y ese agente también puede aprender de lo que pasó e itera. Vuelve a sentir, vuelve al contexto, pero ya está mucho mejor preparado para tomar mejores decisiones. Ese es un loop. Entonces, los loops son los que dejan beneficio, los loops son los que dejan aprendizaje. Tenemos que acelerar esos loops. Esto igual que lo que dicen los taxistas, como dice la Jacinta. Las vueltitas son las que dejan. Ustedes han andado en taxi, dicen, oye, ¿por qué andan dando vueltas? Las vueltitas son los que dejan. En este caso, los loops. Esto igual, si volvemos a todo. ¿Qué es un loop? Un loop son esas iteraciones que le acabo de contar, pero ¿qué pasa si yo las hago continuamente? Imagínense una empresa como esta, la A, que hace un loop cada 90 días. No vemos muchas empresas que hagan loops cada 90 días, pero imaginemos que lleguemos ahí. Y una empresa B que hace un loop cada 15 días, como hacen las nativas digitales, ¿cierto? Al principio se ven iguales, pero al cabo de 20 loops, esas empresas ya no son empresas que hacen cosas diferentes, son organizaciones diferentes, tienen naturaleza diferente, y ahí surge una ventaja competitiva irremontable. Los loops y el aprendizaje que provocan tienen efecto acumulativo, es como el interés compuesto, se va acumulando, y ya una vez que me quedé atrás es irremontable. Por eso uno de los mensajes que necesito transferirles hoy día es: necesitamos acelerar, y nos vamos a equivocar, y vamos a cometer errores, pero necesitamos partir hoy día porque los loops hay que desarrollarlos hoy. Si no, voy a ser la empresa que está pegada al cero. Esto de absorber inteligencia ya lo estamos viendo. Originalmente absorbíamos conocimiento, sabíamos cosas, y eso es el modelo de estudiar hoy día, ¿cierto?, al que se refería la ministra. Luego aprendimos a absorber inteligencia a través de preparar y entrenar redes neuronales. Ya lo hicimos hace 8 o 6 años. Pero hoy día el desafío mayor es absorber agencia. Agencia es la capacidad de ejecutar inteligentemente. Agencias, agentes, ¿cierto? ¿Por qué es el desafío mayor? Porque ya no tomo yo las decisiones que emergen de lo que nos sopla la inteligencia que estamos incorporando en las redes neuronales, sino que es la agencia la que ejecuta. Y yo tengo que tener cuidado con lo que ejecutan estos agentes. Ese es un riesgo. Puede producir tremendo beneficio, tremendo valor,
pero también puede producir daño porque no tenemos absoluto control. La autonomía de ese agente es algo que nos desafía muchísimo. Ahora, estos agentes dejaron el chat, igual que la broma de WhatsApp, ¿cierto? Mientras estuvieron en el chat, el error de la gente se quedaba en la pantalla, porque yo, a partir de lo que me decía la gente, tomaba decisiones. Pero hoy día, los agentes dejaron simplemente el responder, el asistir, el hacer cosas pasivas, y pasaron a ejecutar, pasaron a actuar. Deciden, ejecutan y aprenden. Son una especie nueva que estamos tratando de administrar. Así como se entrenan las mascotas, estamos tratando de entrenar. El problema es que cuando los agentes dejan el chat, entran en nuestra organización y están vivos en nuestra organización y tenemos que hacernos cargo de ellos. Hacerlo bien significa prosperar. Hacerlo mal significa tener problemas, ¿cierto? Aquí hay algo muy, muy grande, enorme, que es que esta tecnología es capaz de observar lo que está pasando en el entorno a través de los datos que recibe, es capaz de razonar respecto de las correlaciones que suceden entre esos datos, es capaz de actuar en función de lo que queremos que logre y es capaz de aprender. Observar, razonar, actuar, aprender. Este ciclo, si es acelerado, es capaz de comprimir muchísimo el tiempo que pasa entre la señal del entorno, la señal del mercado y la adaptación que yo tengo que hacer. Se comprime y puedo empezar a hacer los loops mucho más rápido. Es ahí donde puede empezar a nacer la ventaja competitiva. Eso es muy, muy central de comprender. Esto ya no es solo tecnología, es estrategia, capacidad de comprender. Pero para eso tiene que haber sistemas que alberguen, tal como en el injerto de la ramita, esta capacidad de modo que se exprese hacia donde nosotros queremos. Un motor de Fórmula 1, si yo lo pongo en un auto convencional, no produce un auto Fórmula 1. Ese auto Fórmula 1 solo va a tener éxito si está complementado con sistemas que le permiten desplegar todo su valor. Modelos, datos, procesos, la gobernanza, la observabilidad y el juicio humano para apoyar este sistema. Es decir, no es solo inteligencia artificial, no son solo agentes, necesitamos el sistema completo, sistemas complementarios, intervenir en nuestros procesos. Más potencia de agentes, perfecto, rediseño más sistemas, mis propios sistemas para albergarlo, logro mejor desempeño y eso produce ventaja competitiva. No entre nuestras empresas nomás, si que a algunas empresas les vaya bien acá versus otras, no nos interesa tanto. Ventaja competitiva para Chile, para Latinoamérica, que estamos perdiendo la competencia respecto a Estados Unidos y China. Necesitamos acelerar. La inteligencia artificial amplía la posibilidad de las acciones que puede ejecutar. Ustedes saben, las amplía mucho y nos maravillamos cada vez con Claude o con cualquiera de estos modelos. Pero parte de esas acciones son realmente utilizables, algunas no son utilizables. La arquitectura que acabo de mencionar convierte esas acciones potenciales en utilizables, pero tampoco me sirven todas. Solo me sirven aquellas acciones en que pueda confiar y la gobernanza es la que le da la posibilidad de ejecutar aquellas acciones que son confiables. La ventaja no está en maximizar la autonomía de los agentes, la ventaja está en maximizar la autonomía confiable. A mí no me importa alguien que sea autónomo y que haga cualquier cosa. A mí me interesa alguien que sea autónomo, pero haga algo en forma confiable. Ahora, mismo agente, distintos sistemas. Mismo motor, resultados radicalmente diferentes. La diferencia está en la arquitectura. Por eso tenemos que trabajar en eso desde la comprensión. Y esto a mí me parece que queda muy claro. Esto ya lo vivimos. Cuando llegó la electricidad, hubo fábricas que simplemente reemplazaron la máquina de carbón que tenían ahí por una capacidad de generación enérgica, pero no reordenaron sus máquinas con las que producían el valor. Estaban en horizonte 1, pusieron inteligencia artificial sobre sus procesos actuales y esas fallaron, esas fracasaron rápidamente. Hubo otras, en cambio, que se dieron cuenta que podían energizar
con este sistema cada una de las máquinas y las podían reordenar, de modo de ser mucho más eficientes en sus procesos. Henry Ford, cuarta revolución industrial, nos está transmitiendo desde el pasado lo que tenemos que entender ahora. Tenemos que reestructurar nuestros procesos, como decía la ministra, desde la comprensión de las capacidades, desde la comprensión de nuestros procesos. Eso produce ventaja competitiva. Horizonte 1 no lo produce, Horizonte 2 sí la produce. Horizonte 3 lo podemos conversar después en las redes. Uno de los factores centrales que aporta a esta colaboración sistémica es el liderazgo. Son ustedes, por eso les traje esta lámina. El liderazgo ya no es el mismo de antes. Cuando teníamos gente que de alguna forma administrar, les delegábamos tareas y teníamos que controlar las tareas, el liderazgo era uno. Hoy día que tenemos agentes que toman miles o millones de decisiones diarias, no podemos estar en cada decisión. El liderazgo cambia. Nosotros de ser líderes controladores tenemos que pasar a ser líderes arquitectos del sistema. Tenemos que diseñar los sistemas que deciden. No participar en cada decisión, diseñar los sistemas que deciden. Ese es el nuevo liderazgo. El liderazgo cambió. Nuestro propio proceso también tenemos que adaptarlo. Definir cuáles son los objetivos, con qué datos, con qué reglas, con qué derechos de decisión, la métrica, todo lo que aparece ahí. Nosotros tenemos que cambiar. Con coraje, como decía la ministra, porque el cambio no es fácil. Nosotros en DIGEO tratamos de resolver este desafío y colaboramos con todos los que mencioné antes buscando las soluciones. Tomamos inteligencia artificial de la mano de nuestro panel de NVIDIA y todos nuestros paneles, los modelos, los agentes que están disponibles. Tenemos catálogo de cientos de agentes. Para todas las industrias que están acá, tenemos catálogo de agentes de lo que es la señal del mercado que deberían ustedes adoptar. Pero eso no es suficiente, porque para lograr crear valor a través de mejores procesos, mejores decisiones y aprendizaje continuo, necesitamos una capa intermedia de gobernanza, de administración, de confianza y además de conocimiento, para lo cual nosotros acompañamos a nuestros clientes. Entonces, todos invitados a hacer este camino juntos, con NVIDIA, con nosotros, con Oracle, con Synergy, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando el entorno cambia, como está cambiando hoy día, radicalmente, como ustedes saben, los sistemas que son capaces de desarrollar capacidades aptas para esos nuevos entornos son los que pueden sobrevivir y progresar. Los que no, no. La próxima ventaja competitiva, si no la actual, es la velocidad de evolución, la velocidad de adaptación. Y hoy justamente vamos a conversar de eso y vamos a ver esto en este evento. Empecemos ahora, empecemos juntos. Muchas gracias.